Nacional Anticorrupción ya fue votado en el Congreso de la Unión. Sin embargo, no puede entrar en vigencia hasta que no se reglamenten las leyes secundarias para que se convierta en una realidad. El 9% del Producto Interno Bruto del país se pierde por la corrupción. 1 de cada 4 pesos de las familias mexicanas se pierde en los moches que se tienen que dar para que los trámites burocráticos se agilicen. Lastre de la sociedad en todos los niveles y en todos los sectores. Se impide el crecimiento de las empresas en México y el principal problema es la corrupción. Que se fomenten los observatorios ciudadanos que puedan ingerir en los 3 órdenes de gobierno para asegurarnos que el recurso llegue a donde tiene que llegar. Mientras los secretarios de la función pública, mientras los contralores sean impuestos por el Ejecutivo, pues se convierten en empleados del propio titular del Ejecutivo. Mientras exista corrupción, el país no se va a desarrollar a los niveles que quisiéramos. Los estados es donde está el cuerno de la abundancia de la impunidad. El 53% de la población en México no tenga el salario suficiente para comprar la canasta básica. Es necesario y urgente derogar la reforma fiscal que ha resultado tan tóxica para todos los sectores de la sociedad. La reforma pues vino a detener el crecimiento económico y la estabilidad que se había logrado con 12 años de gobierno panista. En 12 años se logró una estabilidad que el actual presidente de la República, Peña Nieto, no supo aprovechar. Se ha logrado es que se cierren los negocios, es que se venga abajo la economía de todas las familias. No puedes tratar igual a los desiguales. No puedes ponerle las mismas condiciones a Bimbo que a la panadería de la colonia. Independientemente de coincidan o no coincidan con Acción Nacional, le ayuden a la democracia de México incentivando al voto y al voto consciente, porque mientras existan carencias, la democracia sigue siendo una utopía. Mientras te pidan una despensa, un bulto de cemento para votar, pues la democracia queda en el país de los sueños.